En primer lugar, la alegría de estar aquí, de estar compartiendo con ustedes esta actividad. En la presentación de los pergaminos profesionales y de lo que uno ha hecho a lo largo de la vida, que agradezco muy la gentileza y el detalle de recorrer cada una de esas jalones del itinerario que uno tiene. Quizás lo más importante que podría hoy, al estar pisando el centenario de la Reforma, rescatar es la temprana convicción de los ideales reformistas que hicieron que, siendo adolescente, en la secundaria, cosas que marcaron muy fuertemente a esa generación, en la recuperación de la democracia argentina, llegaron a mí las ideas casi como un virus de libertad y de igualdad, y hasta el día de hoy siguen, por suerte, formando parte de la perspectiva, de la mirada con la que observo la realidad. Y al mismo tiempo, creo que la posibilidad de haber formado mi mirada sobre todo lo que existe a partir de los ideales de la Reforma también me obliga a ser, en primer lugar, lo más impiadoso posible con la propia Reforma. Así que, sin más prolegómenos que eso, voy a intentar estar a la altura de tan importante actividad, de tan especial auditorio en el cual hay muchos amigos y amigas y compañeros y compañeras, y creo que seguramente van a valorar más la reflexión acerca de la Reforma que la reiteración de datos, historias que probablemente ya conocen, y algunos de ustedes muy probablemente mejor que yo. Así que para arrancar por algún lugar, a nosotros, en general, a los seres humanos nos gustan mucho las fechas redondas. Podríamos festejar los 99 años o los 101, pero bueno, los 100 son más interesantes. Y en estos años, en estos días, se cumplen también otros aniversarios. Entonces me parece que está bueno relacionarlos como para hacer esa primera ubicación en cuanto a la línea de tiempo de la que formamos parte, nosotros y la Reforma. Se están cumpliendo 100 años del momento al que le atribuimos el día específico, que fue el día en el que aquellos atrevidos estudiantes cordobeses decidieron romper literalmente algunas propiedades de la Universidad de Córdoba de la época. Pero también se cumplieron hace pocos meses 100 años de la Revolución Rusa, que marcó esa época, de la Revolución Mexicana, menos mencionada, pero que creo que cuanto más tiempo pasa, de a poco más vamos comprendiendo la importancia que tuvo y que todavía tiene la primera constitución en el mundo que incorpora los derechos sociales y económicos. Fue en México, no fue en Europa, pero justamente por eso es quizás menos recordada. Poquito tiempo después, la Constitución de la República de Weimar, ese ensayo casi paradisíaco entre la Primera Guerra Mundial y el nazismo, ¿no? También que incorpora los derechos sociales y económicos. Y se cumplen también en estos días, en este 2018, 50 años del Mayo francés, que durante mucho tiempo, otra rebelión estudiantil, que durante mucho tiempo no se conectó con la Reforma, y sin embargo, con nuestra Reforma, y sin embargo tiene una enorme cantidad de lazos muy interesantes, que algunos autores han explorado, y nosotros vamos a hacer una pequeña mención al respecto. Como particularidad, tanto los reformistas, nuestros reformistas de junio del 18, como los revolucionarios franceses del Mayo francés, creían estar inventando todo. Los franceses de mayo del 68 no sabían
que 50 años antes había ocurrido aquí este movimiento tan importante que fue calificado por José Carlos Mariátegui como el acontecimiento cultural más importante del siglo XX, por lo menos hasta donde llegó Mariátegui en el siglo XX, que no lo recorrió completo. Y se van a cumplir también este año, a fines de este año, 70 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera que, fíjense los cortes temporales que podemos hacer. Y un aniversario más, que se cumplió hace poquitos días, 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Para que midamos la historia, nosotros miramos atrás 100 años y está la Reforma del 18, ellos miraban 100 años atrás y estaban haciendo Marx. Y estaba nuestra región liberándose de la dominación española, lo cual hace que se inserten las experiencias individuales y colectivas en un horizonte muy especial que a veces nosotros perdemos de vista por los tiempos que nos tocan vivir, entre otras cosas, ¿no? Por la globalización, las nuevas tecnologías, la forma en la que nos comunicamos, que es tan diferente de lo que ocurría un siglo atrás. Uno de los datos que suele hacerse referencia cada vez con mayor frecuencia, por suerte, porque son miradas que también se van cambiando, es la ausencia de mujeres en la Reforma del 18. Una lista de dirigentes y de pensadores ilustres, a los que hemos leído, a los que hemos estudiado, y nunca el nombre de una mujer. A punto tal que hay incluso investigaciones en las que se menciona hasta el número exacto de alumnos varones de la Universidad de Córdoba en 1918, 337, y ni una mujer. Y sin embargo, con esto de que revisamos la historia, de que es bueno revisar la historia cada tanto, sí las hubo. Y hubo nada menos que una presidenta de centro mujer en odontología, que no se plegó a la reforma. El 19 de junio de 1918, un grupo de estudiantes de odontología convoca a una asamblea reclamando que se adhiera a la reforma. Y eligen como presidenta del centro de estudiantes a una joven, fíjense qué notable y qué injusto, todavía no le conocemos la cara, no hay imágenes de esta joven de apellido Pavarán, llamada Prosperina. Prosperina fue presidenta del Centro de Estudiantes de Odontología, y es un dato que a mí me parece que es interesante también para ubicarnos y para entender algo que para ciertos investigadores sobre el tema de la reforma resulta sumamente controvertido. Esta cuestión de que es difícil explicar por qué se produjo ahí ese movimiento. Los reformistas cordobeses lo tenían bastante claro, en el manifiesto lo dicen. La rebeldía estalla en Córdoba porque es donde se había ensoberbecido la reacción, o algo por el estilo. Si alguien recuerda más, tengo por ahí el manifiesto, pero no importa. Donde la reacción era más poderosa, donde la universidad era del Estado, pero estaba en manos de un sector de la Iglesia, de los jesuitas, y era verdaderamente oscurantista. Lo habrán leído por ahí, pero no está de más recordar que, por ejemplo, las unidades de estudio, los contenidos incluían deberes para con los siervos, por ejemplo, con los esclavos. El servicio doméstico se consideraba prácticamente esclavitud. Ese tipo de, o lo que señala Juan B. Justo, que hace una recorrida de investigación en la Universidad Cordobesa a partir de los reclamos y las denuncias de los estudiantes. Juan B. Justo, como legislador nacional, va a hacer una recorrida y encuentra y denuncia que se estudia anatomía o anatomía patológica sin ver jamás un cuerpo humano, por ejemplo. La enseñanza era absolutamente teórica, alejada de la realidad, entre otras cosas. Pero señalo este dato de la presencia de mujeres, primero por la escasa presencia de mujeres, y segundo porque en la UBA, por ejemplo, ya había mujeres que habían podido no solo ingresar, sino que habían concluido sus estudios. Ya Cecilia Grierson se había convertido en la primera
Médico Argentina. El título decía médico. Todavía el idioma no incorporaba, ¿vieron las discusiones que hemos tenido en estos años? El idioma todavía no incorporaba el femenino de médico. Allá en Mis Pagos se recibió también una jovencita, amiga de Cecilia Grierson y de Alicia Moró, que se llamó Teresa Rato y que lamentablemente murió muy joven, pero que también fue militante feminista, como todas ellas. En la UBA había centros de estudiantes, en la UBA había, el primer centro de estudiantes se funda en 1905. En la UBA había como una mayor libertad, se habían ganado ciertos espacios y quizás probablemente por eso la reforma tenía que estallar en Córdoba. Es muy interesante ver que, por ejemplo, Celia Guevara habla de cierta perplejidad en los investigadores que consideran a la reforma, al surgimiento de esa epopeya, como bastante inexplicable. Y tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con estas dificultades de entender lo que estaba pasando. Tunerman, por ejemplo, dice que la clase media emergente, que es también un dato de la época, en el país estaba llegando al poder Hipólito Yrigoyen, expresando un movimiento que fundamentalmente significaba la llegada, el acceso a la posibilidad de repartir el poder, no de ocuparlo obviamente de manera hegemónica, por parte de los sectores medios, nativos y muchos productos de la inmigración. Y de alguna manera, dice Tunerman, la clase media emergente fue en realidad la protagonista del movimiento de la reforma en su afán de lograr acceso a una universidad controlada hasta entonces por la vieja oligarquía terrateniente y por el clero. Esa sería la explicación más común de la reforma. Pero me interesa marcar esa especie de perplejidad que no termina de explicar por qué se produce ese movimiento, que además es un movimiento que arranca con mucha violencia. Y uno obviamente que no es un apologista de la violencia, uno apuesta por los caminos institucionales, por el diálogo, por la paz. Pero hay momentos cuando los canales no existen que inevitablemente el estallido se produce a través de episodios de violencia, que no fueron tampoco tan violentos. Hasta hace pocos años estaba vivo uno de los protagonistas de la reforma, un gran escritor cordobés, Juan Filioi, un personaje por donde se lo mire, y él contaba casi en tono de travesura algunas de las cosas que hicieron. Por ejemplo, cuando intentaron derribar la estatua del obispo Trejo. La casa, el lugar donde estaba la universidad se llamaba Casa de Trejo por el obispo. Y bueno, y no pudieron derribarla. Imagino la gran frustración de esos jóvenes revolucionarios intentando tirar abajo la estatua y no pudieron. Pero sobre todo, Filioi explicaba, creo yo, con mucha claridad y con mucha sencillez también, 80 años después, era el único sobreviviente en 1998, era el único sobreviviente de los que habían protagonizado la reforma. Entonces era muy interesante una entrevista a don Juan Filioi. Y él contaba ahí que lo que ellos sentían era que estaban en una universidad absolutamente atrasada, anacrónica, medieval, y no había ninguna otra posibilidad de modificar eso como no fuera a través de esos actos violentos. Que me parece que es interesante tenerlo en cuenta porque a veces perdemos de vista ese contexto y algunas de las reivindicaciones por ahí de la reforma olvidan señalar ese carácter de profunda ruptura que tuvo. En ese sentido, a mí me gusta marcar que podríamos hacer una analogía entre el Estado y la universidad en lo que significa esa transformación en el tiempo de esas instituciones. El Estado, por acá anda el decano de Ciencias Políticas, espero que no me rete por lo que voy a decir, pero el Estado, para muchos pensadores,
y estudiosos de las ciencias sociales, surge para garantizar el dominio que ejercen los sectores poderosos por sobre sus dominados. ¿Cuál era el decano? Me corrige cualquier cosa. Rousseau llega a decir que las leyes se inventaron para eso, ¿no? El objetivo es garantizar la dominación. En el origen. Sin embargo, en la actualidad, el Estado, entre otras cosas, es jurídicamente el garante de los derechos humanos. El Estado es el que tiene que asegurar que los débiles y los vulnerables sean protegidos. El Estado es el que debe hacer cumplir esas maravillosas propuestas que, como un horizonte absolutamente consistente con los ideales históricos del socialismo, los de libertad e igualdad, aparecen como la construcción de una sociedad sobre otras bases. Y acá la analogía con la universidad. La universidad no nació pensando en democratizar el conocimiento, ni el poder, ni la riqueza. La universidad nació para garantizar que los sectores dominantes pudieran transmitir los saberes necesarios a quienes iban a continuar a cargo de la dominación. Pero así como el Estado, este es el mío, así como el Estado en un determinado momento se cambia totalmente el sentido de su existencia, o empieza a cambiarlo, porque en todos los procesos de transformación quedan muchos elementos del pasado mientras van apareciendo los elementos nuevos. Hay una frase famosa de Gramsci, muy linda, ¿no?, que dice que en toda crisis, la crisis consiste en que lo viejo no termina de desaparecer, de disolverse, de morir, y lo nuevo no alcanza a constituirse del todo, están los distintos elementos mezclados. En esa analogía, la universidad en general, la universidad como institución en nuestro país, en la Argentina, pero también en muchos otros países de América Latina, adopta como su discurso oficial el discurso de la reforma. Y ese es un riesgo. Ese es un riesgo. Eso puede significar que tengamos muchas celebraciones, muchas efemérides vinculadas con la reforma, pero que en la actividad cotidiana perdamos de vista qué era lo que quería la reforma. Señalo el riesgo, pero también señalo la importantísima oportunidad que eso significa. El hecho de que las instituciones adopten como su discurso explícito, como su mensaje oficial, como su declaración de principios, el discurso de la reforma, es verdaderamente algo que hay que anotar en la parte positiva del balance sin ninguna duda. ¿Por qué marco esto? Por un lado, porque tiene enorme relación con lo que podríamos decir que implica el pensar en qué es lo que hace que este movimiento nacido hace 100 años siga teniendo vigencia. Pero por otro lado, porque también nos hace revisar, o nos permite revisar, qué es lo que tiene vigencia un siglo después. Por ejemplo, Hugo Aboites dice que tan importante y profundo fue este evento, el de la reforma, que después de un siglo de gobiernos republicanos o corporativos, de dictaduras militares y con una marca más profunda, tras 3 décadas de avalancha de agresivas iniciativas neoliberales, la universidad, como la pensaron los estudiantes de 1918, sigue siendo para muchos movimientos estudiantiles del presente el referente fundamental de su futuro. Y luego caracteriza cuáles son esos rasgos de la reforma que aceptamos
o que un siglo después seguimos pensando como los que definen a la universidad reformista. Autónoma, de libre acceso, gratuita, con libertad de cátedra e investigación, como espacio de ciencia y de pensamiento crítico, con una participación decisiva de los estudiantes en el gobierno institucional y con una misión social frente a los problemas y necesidades de conocimiento de los pueblos latinoamericanos. En esa frase están incluidos los tres grandes rasgos de la reforma que coinciden en señalar los distintos estudiosos y que son al mismo tiempo los tres ámbitos de enorme impacto del movimiento reformista. El primero, el más evidente y quizás el que en aquel momento movilizaba más eficazmente a los estudiantes cordobeses, es el de los planes de estudio. La idea de una educación científica abierta a los nuevos vientos democratizadores del mundo, en donde, como lo dice el manifiesto liminar, la autoridad solo se sostuviera sobre el saber y sobre el amor. También un elemento interesante. No sé si hoy las agrupaciones reformistas, creo que deberían incorporarlo, ¿eh? No sé si hoy las agrupaciones reformistas tienen ahí al amor como una de sus consignas, ¿sí? Y no sé si muchos de los docentes están pensando en el amor cuando piensan en sus cátedras. A mí me parece que es importante. Que solo se enseña amando a la enseñanza y amando lo que hacemos y a nuestros estudiantes. Planes de estudio. Primer ámbito de enorme impacto de la reforma. De enorme impacto al punto de que nuestra universidad reformada le dio al mundo los únicos 3 premios Nobel de ciencias que un país de habla hispana le ha dado hasta el momento. Aunque también hay alguito de trampa ahí al decir 3 premios Nobel porque estamos incluyendo a Milstein, que acá no podía trabajar. Que acá ya no me acuerdo cuál, creo que la dictadura de Onganía. ¿La de Onganía? Sí, me parece que se fue un poquito antes, pero en la década del 60 fue seguro. Decidió que ese hombre que pensaba tan feo no podía trabajar acá. Y pensaba tan feo Milstein que en Inglaterra, donde desarrolló sus aportes a la ciencia, decidió que como él se había inspirado en los ideales, en los mismos que nosotros, él estaba un poquito más a la izquierda en realidad. Colaboraba en un periódico anarquista en sus años estudiantiles. Pero conocía y compartía los ideales de la Reforma del 18, no aceptó patentar sus descubrimientos a nivel personal, porque consideraba que la ciencia es patrimonio de toda la humanidad, que nadie puede hacer negocio con lo que es patrimonio de todos, y patentó esos descubrimientos a nombre de la Universidad Pública de Gran Bretaña. Miren qué feo que pensaba, ¿no? Una de las cosas, porque a veces sabemos qué aporte hizo, pero no sabemos cómo se aplicó. Una de las aplicaciones del aporte científico de César Milstein lo conocemos muy cotidianamente porque es el que se utiliza para los test de embarazo. El EVA-test, por ejemplo, que todos lo conocemos. Eso, imaginen la plata que hubiera hecho el compañero Milstein. Pero pensaba feo según las autoridades de la época y tuvo que irse. El segundo gran eje de impacto de la reforma del 18 tiene que ver con el gobierno de la universidad, con la idea de que los estudiantes, pero no solo los estudiantes, deben participar de la administración de la república universitaria, de la cosa pública universitaria. Con la idea del cogobierno, que nació pensado como tripartito y luego fue incorporando también al sector que ahora llamamos, ¿siguen llamándolo no docente? No docente.
Y el tercer área de impacto importante, la relación con la sociedad, quizás la más desafiante, la más fructífera en muchos sentidos y la más frustrante en otros aspectos. La más desafiante porque ya en aquella época, ya 100 años atrás, algunos de los protagonistas más lúcidos de la Reforma entendieron que la universidad no podía ser una isla y que, como lo expresaron literalmente Deodoro Roca y otros de sus principales dirigentes, no podía haber reforma universitaria completa sin una reforma social. No se podía hacer una isla socialista de libertad, de igualdad en la universidad mientras afuera impera la desigualdad, la exclusión, la explotación. Al mismo tiempo, ese área de impacto muy fructífera porque posibilitó que la Universidad Argentina empezara a pensar la sociedad e intentara intervenir en las políticas de la sociedad. Y además mirara y recuperara algunos lazos que también echaban raíces en el tiempo. ¿Han leído el manifiesto, no? Más o menos. El manifiesto liminar. Veo pocas cabecitas haciéndose. Bueno, si lo leyeron habrán visto que muchas veces el manifiesto, pero no solo el manifiesto, muchos otros documentos de la Reforma, hacen referencia a la convicción que tienen esos actores de estar viviendo, de estar pisando una hora americana, dicen ellos. Estamos viviendo una revolución, estamos pisando una hora americana. Tenían conciencia o estaban convencidos de estar continuando de alguna manera la labor inconclusa de liberación de las cadenas monárquicas y monásticas, dicen ellos. Las cadenas coloniales, pero no solo coloniales en relación con los mecanismos de dominación impuestos desde el extranjero, sino también las monásticas, las cadenas que atan a los cuerpos y a las almas, que, como diría George Bernard Shaw, nos hicieron creer que estaban separados para poder dominar uno a cambio de dejarnos libre la otra. Los jóvenes de la Reforma del 18 estaban convencidos de estar continuando con la revolución independentista americana en el ámbito de la universidad. Y por ahí a nosotros nos puede sonar un poco grandilocuente, pero eso que sentían fue sentido del mismo modo por el resto de los jóvenes universitarios de América Latina. Y la reforma universitaria se expandió por todo el continente. Muchos de los textos hablan de el reguero de pólvora de la Reforma del 18. Se expandió como un reguero de pólvora. Y nunca ha visto un reguero de pólvora, entonces no sabe bien qué es eso. Pero imagina que debe ser algo así como si hubiera habido internet. Más o menos. Porque lo cierto es que se expandieron por toda América Latina y además también hicieron que nosotros digo yo, nuestros pioneros se agrandaran un poquito más, porque en cada uno de los lugares en donde se recibía esa batería de propuestas y de ideas que expresaban los reformistas, se calificaba esos principios como los principios argentinos. Porque recuerden que ellos también, como los del Mayo francés medio siglo más tarde, también creían estar inventando todo eso. Creían, y tenían bastante razón, creían que nadie en el mundo había propuesto una idea tan subversiva, tan disruptiva, tan transgresora, que todavía hoy suena así, de plantear, por ejemplo, que la juventud no ha tenido tiempo todavía de contaminarse, por lo tanto la juventud debe elegir a sus profesores. ¿Qué tal si volvemos a plantear eso en 2018? La forma en la que ellos planteaban elegir a sus profesores era muy particular. Era la libertad absoluta de asistencia. Eliminar ese régimen disciplinario anacrónico. En 1918 parecía anacrónico que te tomen asistencia. En 2018 no sé qué palabra deberíamos usar. Pero eso pertenece a otro apartado. Le vamos a dedicar un ratito a eso, a
a las ideas abandonadas de la Reforma, pero digo, para que veamos, para que vayamos viendo cómo esa tercera dimensión a la que hacía referencia, la conexión con lo social, cómo era de desafiante, de atractiva, de disruptiva, y en otro punto de frustrante. En esa parte apasionante, atractiva, también propusieron una conexión con lo latinoamericano y con lo indoamericano, en una época en la que no se hablaba mucho de esas cuestiones. Y donde quizás haya habido también algún componente de esnobismo, de romanticismo literario, la influencia de algunos autores de la época. Es posible, pero bienvenido sea, si es para replantearnos esa parte de nuestra herencia que hasta el día de hoy seguimos todavía ninguneando. Bien interesante esa recuperación. La breve experiencia de una institución, una organización fundada por todos intelectuales relacionados con la Reforma del 18, que se llamó Unión Latinoamericana, y que uno dice, el romanticismo de la patria grande. Sí, pero ese romanticismo expresado en propuestas bien concretas. Ellos planteaban articular lo que hoy conocemos como acuerdos regionales. América Latina debía constituir todos sus países, no abolir las fronteras, no llegaban a plantear ese tipo de propuestas utópicas lejanas. Planteaban, sí, la necesidad de acordar las políticas exteriores. Planteaban, sí, la necesidad de tener una moneda común. Planteaban, sí, la necesidad de eliminar la diplomacia secreta entre los países hermanos. Cosas operativas, a las que todavía no han llegado después de casi 3 décadas el Mercosur, o menos tiempo, la casi desvanecida, podemos decir, UNASUR. Es una parte de lo frustrante que a la vez es desafiante para que lo sigamos pensando, porque creo que también tiene que ver con nuestros propios horizontes de hacia dónde queremos ir. Esos 3 ámbitos de impacto a los que hacía referencia tienen que ver también con esas 3 grandes banderas de la Reforma del 18, que, digamos, hay consenso generalizado en cuáles son. La primera, la modernización de la enseñanza, que acá yo siempre hago la distinción porque desde hace unos 20 años en nuestro país nos quieren convencer, en realidad desde hace mucho más tiempo, pero hace 20 años como que recobró fuerza ese discurso, nos quieren convencer de que modernizar es excluir, ¿no? Es poner aranceles, es restringir el ingreso, es hacer convenios con empresas y que de ahí se financien las investigaciones que se hacen en la universidad. Para los estudiantes del 18 eso no era modernizar. Modernizar era que la educación universitaria llegara a todos. Eso era lo moderno. Lo moderno era lo democrático, era la era de las masas. Era la era en la que todos iban a estar incorporados en la compleja trama de las relaciones sociales en lo que involucran de riqueza, conocimiento y poder. Que creo que nadie lo expresó mejor que el gran Darcy Ribeiro cuando explicó la utopía de la masificación de la enseñanza universitaria. Darcy Ribeiro es un estudioso brasilero que también vale la pena recordarlo y recuperarlo. Dice Darcy Ribeiro: la masificación tiene como principal ventaja abrir conductos por los cuales se haga pasar en algún tiempo futuro a todas las fuerzas de trabajo por los bancos universitarios. Llegará un tiempo en que cada hombre y mujer necesitarán de una capacitación de nivel superior, no solo para ubicarse en la sociedad como productores activos, sino para hacerse herederos de un amplio patrimonio cultural común, vuelto accesible a toda la humanidad solo por esta vía, suplantando la división actual de la cultura con un contenido erudito y un contenido vulgar. Se hará la incorporación de todos los seres humanos en la civilización de su tiempo. La incorporación de todos los seres humanos en la civilización de su tiempo. Yo no sé si hay alguna definición más hermosa de la utopía de la Reforma del 18 que esa frase de Darcy Ribeiro, que nos puede seguir pareciendo una utopía, pero Ribeiro escribió esto en los años 60.
Y algunas de las utopías que alentaron la existencia de la educación primaria como algo universal nacieron hace 2500 años. Así que bueno, hay que darle tiempo, no es tanto. Digo hace 2500 años por poner una fecha demostrable, porque fue entre el siglo V y VI antes de Cristo cuando se produce ese raro fenómeno por el cual aparecen casi al mismo tiempo, con apenas algunas décadas de diferencia, medio siglo en un par de casos, algunas de las grandes figuras del pensamiento antiguo: Sócrates en Grecia, Buda en la India y Confucio en China, los tres entre los siglos V y VI antes de Cristo, sin contacto entre sí, obviamente, y donde quizás la coincidencia no es la única, pero quizás la coincidencia más importante entre ellos tres es la idea revolucionaria para la época y concretada muchísimo tiempo después, de que todas las personas son merecedoras de una educación. Es la idea que comparten, y de que el conocimiento debe ser accesible para todos, de que la posibilidad de ser dueños de nuestra vida es una posibilidad abierta para todos los seres humanos. Así que ¿por qué no vamos a expandir un poquito más ese ideal, incorporando la idea de una educación universitaria, como querían los reformistas del 18, que no forme profesionales, sino que forme seres humanos, dueños de su vida y dueños de su tiempo? Yo voy mirando el tiempo, que no quiero que se nos vaya muy largo. Les decía hace un ratito que la idea de la reforma como parte de un movimiento más amplio la expresa con toda claridad, por ejemplo, Deodoro Roca, cuando dice que el mal de las universidades es un mero episodio del mal colectivo. Y agrega: mientras subsista la odiosa división de las clases, mientras la escuela actual, que sirve cumplidamente esa división, no cambie totalmente sus bases, mientras se mantenga la sociedad moderna constituida en república de esfuerzo, las universidades seguirán siendo lo que son: fábricas de títulos. Eso dice Deodoro Roca ya en los años 30, reflexionando sobre la reforma y reflexionando sobre una época muy complicada que se abría en ese momento para la Argentina, que era la que nosotros llamamos década infame, y que él tenía la lucidez de ver lo que estaba ocurriendo y convocaba, casi en soledad, a constituir un frente único de todos los defensores de la libertad y la igualdad para resistir a esa dictadura. Creo que en general los principios de la reforma, creo que los conocen, las ideas principales, ¿verdad? Yo quiero dedicarle unos minutitos simplemente a algunas de las ideas que quedaron de lado en el camino en estos 100 años y que me parece que también son interesantes para retomarlas, no necesariamente para retomarlas del mismo modo, pero para repensarlas y, de la mano de ellas, repensar también nuestra universidad, nuestra educación superior, que no se limita a la universidad, y la relación de la educación superior con la sociedad argentina y con el mundo. En ese sentido, una de las ideas abandonadas por la reforma que hice mención hace un ratito, la de la elección de los profesores, la idea de que los estudiantes no se equivocan, es una de las más rechazadas. Incluso a mí me ha llamado la atención el hecho de que un insigne filósofo nuestro, el más importante filósofo argentino en la historia de nuestro país, Mario Bunge, y aún en actividad, un hombre que tiene casi la edad de la Reforma, hace una comparación que a mí me resulta muy interesante. Él dice que, cuestionando la idea de que los estudiantes elijan a los profesores,
Él dice que es como que un colectivo fuera manejado por sus pasajeros. Y es interesante para explorar esa comparación, ¿no? Porque sí, no parece lógico que haya 50 personas tratando de manotear el volante. Pero a mí me parece que la idea de los reformistas, de que los jóvenes eligieron a sus profesores, no tiene tanto que ver con quién se sienta en el volante. Está claro que el profesor va a seguir siendo el que va a estar al frente de la clase. Sino más bien tiene que ver con una idea democrática un poco más profunda, que si seguimos la analogía del colectivo, responde a que son los pasajeros los que tienen claro a dónde quieren ir. No es el chofer el que decide a dónde los va a llevar. ¿Me siguen? Entonces, en función de eso, creo que están ahí algunas de esas ideas abandonadas para que las revisemos. Yo no vengo a proponerles que pongan como prioridad ninguna de estas cosas, simplemente que las volvamos a retomar, que las encontremos, que las analicemos a la luz de lo que ahora entendemos como democracia, o de lo que vamos entendiendo como democracia, que tiene que ver con el voto nada más que por una cuestión institucional, pero que en lo profundo no se agota en el voto, sino que la democracia es la idea, también muy vieja, presente ya en el Código de Justiniano hace 1500 años, de que aquello que nos va a afectar a todos, debemos resolverlo entre todos. No puede resolver otro por nosotros, ni en lo individual, ni en lo colectivo. Y esa idea de la reforma del 18, recuperada por una noción bastante novedosa, el decano por ahí no me va a dejar mentir otra vez, retomada en los últimos 40 años a través de la idea de la democracia deliberativa, que pone el énfasis no tanto en el voto, sino en la deliberación, en la idea de que podemos conversar, de que podemos intentar ponernos de acuerdo, de que si yo me callo y te escucho, y tus argumentos son poderosos, quizás yo cambie mi opinión. Y en cambio, si lo único que hacemos es votar, no hay posibilidad de que nos escuchemos y de que uno de los dos modifique su posición. Y de que no todo se resuelve con el voto. Al contrario, como saben bien muchos de ustedes, en los pequeños órganos de conducción, en los pequeños órganos de militancia, en las comisiones directivas de los centros de estudiantes, en la reunión orgánica de la agrupación, la mayoría de las veces no se vota. La mayoría de las veces dialogamos y llegamos a una conclusión sin mayores inconvenientes, como lo sabe también cualquier persona que participa de la cooperadora de la escuela, de la comisión directiva del club, de la comisión directiva del sindicato, del consejo de administración de la cooperativa. ¿Cómo podemos trasladar eso a la sociedad? Y es complicado, es muy complicado. Pero tenemos algo que no tenían los reformistas del 18 y que no tenían los atenienses, que fueron en el fondo los inventores de la democracia. Yo lo miro al decano a ver si me reta, de esa democracia deliberativa, en donde ni siquiera se votaba. Un ateniense no concebiría que votáramos a alguien. Ellos sorteaban a los administradores. Y las votaciones eran en la plaza pública y para decidir cosas entre todos los ciudadanos. Me va a decir el decano, antes de que me corrija lo digo yo, que era una ciudadanía sumamente restringida. Eran muy pocos los que eran ciudadanos. Y en cambio nosotros vamos expandiendo, cada vez somos más los ciudadanos. Parte de los desafíos que podemos retomar, que podemos repensar en la recuperación de las ideas profundas que subyacen en la reforma del 18. Pero, por poner otro ejemplo, que tiene que ver con esa molesta, incómoda herencia que deja Deodoro Roca, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero un personaje multifacético, muy interesante para conocerlo. Hay un par de biografías muy lindas para conocer más sobre él. Es quien redacta el manifiesto liminar, el famoso manifiesto del 18, lo redacta Deodoro,
pero no lo firma, porque él ya no era estudiante, él ya se había recibido. Deodoro, por ejemplo, como consejero reformista, propone, porque él está convencido de que la universidad no puede ser una fábrica de títulos, pero en la época en la que él está cumpliendo esa función, dice él: la ley impone a las universidades la obligación de formar profesionales. Esto es claro y nuestros medios actuales no nos permiten contrariarlo. Yo pienso que la universidad no debe formar profesionales, dice Deodoro Roca. Pero ya que esa tarea nos es ineludiblemente impuesta, procuremos integralizar la cultura del profesional hasta que llegue el momento de orientar a la universidad por otras vías y asignarle la función que claramente le corresponde. Eso sí está en nuestros medios, dice Deodoro Roca, quizás con un poco de ingenuidad. Eso sí podemos hacer. Mientras se preparen los materiales de la universidad y de la sociedad con la que soñamos, derribemos una a una las instituciones características de la vieja universidad, sobre todo las que más claramente indican su deformación. Por ahora, con esta. ¿Y saben cuál es esta a la que se refiere? La eliminación del título de doctor. Eso proponía Deodoro Roca. Eliminar el título de doctor, que establecía, según él, una distinción clasista entre las personas que salían de la universidad y las que nunca habían podido entrar. Para pensarlo también, entre las ideas que hemos abandonado de la reforma. ¿Cómo estamos con la hora? Apuremos eso. Estamos terminando, no hay problema. Quiero dedicarle estos últimos minutos a lo que considero que son algunos de los desafíos. Ya vienen insinuados en todo lo que hablamos antes, pero digo, el primer desafío de todos creo que es el más obvio, el que estos días incluso nos ha sacudido un poco a todos, que es el de frenar el posible avance de la receta que ya conocemos, que es reducir el presupuesto de las universidades, obligarlas a que de alguna manera consigan recursos por vías que no son las que los reformistas pensamos. Primera cuestión que me parece que es central repasarla y que tiene que ver con esta realidad innegable, dolorosa, pero innegable, de que los sectores más vulnerables no llegan a la universidad. Todos sabemos que es así. El asunto es qué hacemos con eso. Y creo que el primer desafío en ese sentido es que nosotros empecemos a pensar qué hacemos con eso. No puede ser que solo discutamos eso cuando la derecha lo plantea. No puede ser. Porque cuando llega el momento en el que la derecha lo plantea sin que nosotros nos hayamos planteado esa cuestión, ya perdimos la guerra, perdimos la batalla. El paso siguiente es el que quieran imaginar, pero en el sentido común, impuesto como normalidad en la sociedad, resulta inadmisible para cualquier persona común que una familia que pudo pagar la educación secundaria privada de sus hijos no esté dispuesta a pagarla en el nivel superior. Y en la medida en que quienes nos consideramos herederos de la reforma sigamos haciéndonos los distraídos con ese tema y lo plantee la derecha, perdemos la batalla. No voy a hablar del periodo anterior, de los años que se perdieron, de los años que hace que no nos planteamos este tema, de las dificultades estadísticas para saber cómo es el único dato que yo pude encontrar acerca de cómo es la estructura socioeconómica de quienes egresan de la Universidad Argentina es del año 2000. No he podido encontrar otros datos más recientes. Sí hay datos fragmentarios por universidad, pero no hay un dato nacional. El último dato que hay es una construcción que hace Ana María García de Fanelli en el año 2000, en base a la encuesta permanente de hogares de ese año, que muestra, escuchen esto, que el 0,6%
solo el 0,6%, o sea, no llega a 1 de cada 100, pertenecen al quintil más bajo por ingreso socioeconómico familiar. ¿Se entiende? 1 de cada 100 pertenece a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Por supuesto que eso no se resuelve en la universidad, aparece mucho antes, desde la primaria. Pero nosotros tenemos la obligación de plantearnos esto. Porque si no, es un tema en el que claramente no va a haber otra posibilidad más que retroceder. Cada gobierno de corte neoliberal va a venir a plantear este tema hasta que logre imponerlo. Ese me parece que es el primer desafío. Hay por lo menos 3 desafíos que tienen que ver con esas 3 grandes banderas de la reforma a las que hice referencia, que dijimos, para repasar rápidamente, la modernización de la enseñanza, es decir, los planes de estudio, qué es lo que se estudia en la universidad. El segundo, la cuestión de la democracia universitaria. Y el tercero, la relación con la sociedad. En el primer tema me parece que hay un cambio de época, que lo estamos empezando a ver, estamos empezando a transitarlo, que yo no tengo dudas de que es un cambio de marco epistémico, lo que ya a esta altura llamamos vulgarmente paradigma, un cambio de paradigma, que aunque nadie sabe bien qué es, todo el mundo lo entiende. Eso es lo maravilloso de la palabra paradigma. Y que tiene que ver con la incorporación a todo nivel de la mirada ambiental. Creo que esa es un cambio de época que debemos incorporarlo en la universidad. Nosotros venimos de un cambio de época tanto más profundo como ese, del que todavía no nos hemos hecho cargo del todo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y toda la perspectiva de los derechos humanos, que decíamos que cumple 70 años en diciembre de este año. La cuestión ambiental es como una vuelta de tuerca dentro de ese mismo cambio epistémico, porque la Declaración de los Derechos Humanos está todavía enfocada en el ser humano como centro. El cambio de mirada ambiental lo que hace es ubicar al ser humano como parte de un sistema que es más complejo, que es el ambiente, que es la naturaleza, que es la ecología. En lo que tiene que ver con el segundo gran campo de actividad, la cuestión de la democracia, que también hicimos referencia recién. No es posible, creo yo, no es posible que en ese cambio de época no incorporemos la discusión, o no incorporemos a la discusión, a quienes no están participando de ella. Si el concepto que rige profundamente la noción de la democracia es que quienes serán afectados por una decisión deben ser participados de esa decisión, concepto que quizás no planteado de esa manera, pero que tiene mucho que ver con las transformaciones más profundas que se ha planteado el socialismo en la provincia de Santa Fe y en especial en la ciudad de Rosario, que tienen que ver con la idea, es así, la escuchamos y la repetimos más a menudo, de la participación ciudadana. Pero ¿a dónde apunta esa participación ciudadana? A hacernos cargo de nuestro proyecto de vida. Esa transformación de la democracia, de la noción de democracia, en el caso de la universidad, en el caso de la República Universitaria, en algún momento nos obliga a preguntarnos qué espera la sociedad de nuestra universidad. Y a preguntarnos cómo hacemos nosotros para que la decisión de aquello que va a pasar en la universidad incorpore de alguna manera a quienes están afuera de los claustros. Y esto tampoco es novedoso en el discurso de la reforma. Hay frases muy lindas, creo que del propio Deodoro Roca, en donde dice por ahí, criticando la idea de extensión universitaria, dice por ahí que es necesario conectar al pueblo con la universidad, ya sea derribando los muros que existen o desbordándola por sobre ellos, dice Deodoro. Y la tercera cuestión, la cuestión del cambio social, la cuestión de
el tipo de vida que queremos vivir. La cuestión de qué es lo que la universidad le puede ofrecer a la sociedad. ¿Qué es lo que estudiamos en la universidad? ¿Qué investigamos en la universidad en relación con los problemas de la sociedad y en relación con las dos anteriores? Con el cambio de marco epistémico y con el cambio en la mirada de la democracia. Los tres desafíos son tan complicados, tan complejos como desafiantes, valga la redundancia, porque de alguna manera lo que nos obligan a revisar son nuestras propias convicciones. Algo parecido a lo que ocurre cuando irrumpe el discurso feminista en la sociedad argentina o en cualquier otra. Que a partir de, como dicen las feministas, a partir de que incorporás los lentes violeta, no te los podés sacar. A partir de que empezás a mirar las cuestiones con la mirada de género, ya no hay forma de volver atrás. Entonces, en ese entendimiento, si la universidad reformista se plantea realmente ser fiel a ese discurso que adquirió, así como el Estado, en la analogía que hice al comienzo, encontró un discurso fundamentador que por primera vez no hace referencia ni al monopolio de la violencia legítima que decía Max Weber. Es decir, esa idea de Max Weber es tremendamente perturbadora. El Estado es el único que te puede matar con razón. Eso es lo que lo fundamenta el Estado. Es una derivación de aquello del Estado surgido como elemento de la dominación para garantizar la continuidad de los sectores que mandan. De repente ese Estado pasa a ser el garante de mis derechos, el garante de los derechos humanos que surgieron justamente como freno al Estado. Bueno, si la universidad recorre el mismo proceso, que yo estoy convencido de que lo viene recorriendo, estoy convencido, lo que pasa es que cada tanto necesitamos un sacudón, como nos pasa también en nuestra vida personal, cada tanto necesitamos un empujoncito para revisar qué es lo que estamos haciendo y a ver cómo enderezamos el rumbo. En ese sentido me parece que la universidad también tiene que revisar algunos de sus propios presupuestos. Y por eso quería compartir con ustedes una propuesta concreta que hace Daniel Mato en referencia a las dificultades de la universidad para incorporar aquel conocimiento que no ha sido reconocido todavía como conocimiento sistemático o científico. La presencia de los saberes vulgares, que no tiene nada de malo la palabra vulgar, vulgar viene de vulgo, que significa pueblo, así que no hay manera de que tenga algo de malo, que nosotros no vemos en la universidad, o vemos muy poco, y que sin embargo las grandes multinacionales sí ven. Las grandes multinacionales sí detectan cuando hay, por ejemplo, una determinada sustancia en una determinada especialidad vegetal que una comunidad aborigen maneja con toda claridad, que nadie investigó, que es detectada y se transforma en un enorme negocio. Y ni hablar de los recursos naturales. Entonces dice Daniel Mato, las dirigencias universitarias parecen no acabar de valorar algo que ya ha sido comprendido y está siendo económicamente explotado por laboratorios farmacéuticos, agroindustrias y otras corporaciones transnacionales. Los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. No se trata de hacerles un favor a los pobrecitos excluidos, sino a nosotros mismos, de reconocernos como sociedades y estados pluriculturales y plurilingües. Se trata de no vivir ignorando componentes y aspectos de nuestras propias sociedades para poder desarrollar nuestras sociedades acordes con nuestras peculiaridades y no todavía hoy como deslucidos reflejos de la dominación monárquica y monástica, que era la expresión que usaba el Manifiesto Liminar. No sé si les he mezclado demasiadas cosas a la vez,
pero digo, como intento de síntesis, en esas tres banderas que todos los estudiosos de la Reforma coinciden en reconocer, y que son los tres campos de acción en donde la Reforma produjo enormes resultados, muy valiosos, que hacen que estemos acá, que hacen que sigamos sintiendo muy profundamente el fuego de la Reforma en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Creo que lo más importante a recuperar, y esto no tiene nada que ver con la orientación filosófica, sino que es la única palabra que encontramos para decirlo, es el espíritu profundo de la Reforma. Es ese espíritu de transformación, de reforma permanente, de comprensión de que el mal de las universidades no es otra cosa, como decía Deodoro, que un mero episodio de un mal más grande, de un mal colectivo, y que tomarse en serio la Reforma no puede ser festejar con un gran acto en Córdoba el centenario de la Reforma, sino recuperar esas ideas, pensar a la universidad de nuevo en virtud de esas ideas y volver a decir, como creo que podemos hacer, con Deodoro Roca, que mientras subsista la odiosa división de las clases, mientras la universidad actual, que todavía sirve cumplidamente esa división, no cambie totalmente sus bases, mientras la sociedad moderna no lo haga, las universidades seguirán siendo fábricas de títulos. La propuesta que desde un siglo atrás nos interpela para replantearnos qué tipo de universidad queremos, pero al mismo tiempo qué tipo de sociedad queremos, tiene que ayudarnos a revisar con la mayor honestidad posible y con la mayor decisión posible qué tipo de sociedad queremos y a pensar qué tipo de universidad contribuye a esa sociedad. No a mirar de manera complaciente lo que hacemos, sino a verlo con la misma seriedad con la que encaramos cada actividad. Creo que en eso el MNR sigue siendo un ejemplo de planificación y de organización, con sus banderas históricas de estudiar, organizar y difundir, con las reuniones orgánicas, con todo lo que caracteriza ese trabajo concienzudo que tiene que estar cargado de contenido profundo de ese fuego de la Reforma que expresa la libertad y la igualdad.